Hace siglos, en lo más profundo de la densa selva de la región de Kerala, en la profunda India, se alzaba una selva majestuosa llena de templos hindús. Ya nadie en aquel lugar recordaba cuándo ni cómo se habían construido aquellos increíbles templos. Aquel lugar yacía olvidado por el tiempo. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y algún que otro animalillo saltaba de pared en pared. Los árboles gigantes se inclinaban hacia los templos como guardianes silenciosos. Los aldeanos de aquel lugar susurraban historias sobre luces misteriosas que danzaban entre los pilares de aquel sitio y sombras que se movían sin ninguna explicación. Los templos estaban dedicados a muchas deidades, pero en el centro de aquel yacimiento había un templo muy especial, un templo dedicado al poco conocido dios que se llamaba Varún. Varún, el señor de las aguas y los secretos. Los más ancianos del lugar decían que aquellos que se aventuraban en su interior encontraban respuestas a preguntas que ni siquiera ellos se habían formulado. Pero también había una advertencia. No debían entrar solos después del anochecer. Y nunca se debía de pronunciar el nombre de Varún en voz alta. Por allí pasó, como siempre, un joven arqueólogo llamado Rajib. Rajib llegó al pueblo con la esperanza de descubrir los secretos ocultos tras los muros del templo y desvelar los miles de rumores que se hablaban sobre él, para poder despejar un poco todos esos rumores y esos malentendidos que habían sobre espíritus que alejaban a los turistas de la zona. A pesar de las advertencias, decidió explorarlo al caer la noche, como siempre. La luna brillaba sobre las hojas de las palmeras mientras Rajib cruzaba el umbral. El aire estaba cargado de electricidad y el silencio era tan denso que podía oír el latido de su propio corazón. Aún así, Rajib continuó explorando el lugar. Las estatuas de los dioses y diosas lo observaban con ojos inmóviles. Rajib avanzó por pasillos oscuros, siguiendo el eco de sus propios pasos. Llegó al santuario central, el más bonito, el más imponente, donde una figura de Varún emergía de las sombras. Los ojos de la figura parecían contener los secretos de todo el universo. ¿Quién eres?, preguntó Rajib, sin poder evitarlo. La figura no respondió. Claro, era una figura. Pero el aire se volvió más espeso. Rajib sintió que algo lo observaba desde las sombras.
se giró y vio una puerta oculta a lo lejos. Se dirigió a ella y al llegar empujó la puerta. Entró y dentro había un estanque. Un estanque lleno de agua cristalina, pero con el fondo muy negro. Estaba claro que aquel estanque no era normal. No había nada más en aquella estancia. Un único estanque lleno de agua cristalina. Rajib se arrodilló junto al estanque y vio su propio reflejo. Pero no tardó también en ver algo más. Por allí pasaron imágenes de su pasado, su futuro y los misterios de medio mundo. Las aguas de Barún eran un portal a la verdad. Rajib marchó de aquel lugar pensando que había estado soñando o que quizá le había sentado mal la comida de aquella tarde. Pasaron unas semanas, pero Rajib no podía olvidarlo, lo que había pasado. Comenzó a leer y a leer, a buscar viejos manuscritos y se sumergió cada vez más en las historias de aquel templo. Aprendió que te podías conectar con aquellos espíritus que vagaban por los pasillos y descubrió que el templo estaba construido sobre un antiguo portal interdimensional. Pero no creyó nada de eso. Para él todo eso eran historias de los abuelos, historias del pasado. Un pasado que, eso sí, no había respetado. Habían dejado pistas para aquellos lo suficientemente valientes para descubrirlas. Pero Rajib las ignoró. Una noche, mientras meditaba, pensó regresar a la piscina. Aquel estanque podía que no fuera un portal dimensional, pero era bonito y te podías bañar allí. Al acercarse, escuchó una voz susurrante. El equilibrio se rompe. El equilibrio se rompe, repetía aquella voz. El mundo está en peligro. El mundo está en peligro. Una y otra vez. Aquel estanque. Debes encontrar la llave para cerrar el portal, Rajib. Le gritó. Rajib salió corriendo y se embarcó en una búsqueda desesperada. Siguió pistas en antiguos manuscritos y en reliquias. Viajó a las montañas del norte, donde le habían dicho que un viejo monje que había habitado aquel templo le podía explicar cosas sobre aquel lugar. Encontró al monje ermitaño, que le habló de un diamante sagrado, un diamante que él no había logrado encontrar, pero Rajib, quizá al ser más joven, intrépido, sí lo lograría. El diamante estaba oculto en otro templo cercano, aún más antiguo y más remoto. Rajib tenía que introducirse más en los misterios de aquel lugar. La selva se volvió más y más densa a medida que Rajib se adentraba en lo desconocido. Bestias salvajes acechaban entre los árboles y los espíritus se burlaban de él.
Pero Rajib no se detuvo. Finalmente llegó al templo perdido, donde estaba el diamante. El monje sabía que Rajib era arqueólogo, era especial, era una persona capacitada para encontrar aquella reliquia. Había estudiado mucho, sabía dónde buscar. Llevaba aparatos para excavar y encontrar ese diamante y cualquier otra cosa. Rajib nunca se había perdido en estas cosas. Al final encontró el diamante en una cámara secreta. Podía ser este, o quizá no. Había que intentarlo. Con el diamante en su poder regresó al templo de Barún. Se acercó al estanque sagrado y depositó la joya en el centro de aquella piscina. Seguidamente pronunció las palabras que el monje le había dicho. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Una nube negra surgió del fondo de aquel estanque y cerró el portal. A partir de aquel día, el mundo volvió a estar en equilibrio. Rajib nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en un guardián de aquel templo. Su vida se había sellado a la de aquel lugar. Protegió sus secretos, asegurándose de que nadie más abriera ese portal. Si te ha gustado esta historia, recuerda suscribirte, darle like, comentar y nos vemos en próximos capítulos. Muchas gracias. Adiós.